lo recuerda y sigue estando la polémica. Hablamos de esta secta que estaba en la quinta región y hoy día una de sus protagonistas está prófuga. Exactamente, un caso que recordemos impactó al país, la llamada secta de Coyihuay, donde fue sacrificada una guagüita. Esta secta liderada por Antares de la Luz, que recordemos después fue encontrado en el Cusco, y la madre de esta guagüita, que era parte de esta secta, Natalia Guerra, fue condenada. Ella se encontraba con arresto domiciliario, pero ahora se encuentra prófuga de la justicia y tiene, por supuesto, que completar esta condena. ¿Qué pasa con ella? Lo revisamos en la siguiente nota. Es el rostro de la mujer que ha cometido uno de los crímenes más deleznables de la historia policial chilena: entregar a su hijo para que fuese sacrificado y, según lo confesó, evitar así el fin del mundo. En abril de 2013 se comenzaba a conocer la cruel historia de Jesús Castillo Guerra, un bebé que había nacido el 21 de noviembre en la clínica Reñaca, pero que 2 días después sus padres, integrantes de una secta, lo llevaron hasta el Fundo Los Culenes en Coyihuay. Al tomar conocimiento de este embarazo, Ramón Castillo señala que esta guagüita era la encarnación de Lucifer y que debía ser eliminada una vez que naciera. Ahí fue amarrado a un trozo de madera. Lo que vino después: la crueldad, la cuestionable y absurda decisión de un grupo de hombres y mujeres mayores de edad cegados por la idolatría a un supuesto líder espiritual. La guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después de dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. La decisión la tomó el progenitor del bebé, Ramón Castillo Gaete, conocido como Antares de la Luz. Líder de la secta que tenía como objetivo, según consta en el expediente judicial, vivir en comunidad, consumir drogas y someterse a supuestos rituales de sanación. Me ordenó que dejara a mi hijo junto a la tabla, sabía que lo matarían. Castillo se acercó a Pablo y le ordenó que le echara más leña al fuego, lugar en el cual se encontraba el cuerpo de mi hijo. La secta en este caso siempre pensó que al cometer este ritual iban a salvar al mundo. No hubo oposición de nadie, ni siquiera de su propia madre, la diseñadora gráfica Natalia Guerra Jiquier, hoy a punto de cumplir los 32 años. En ese entonces, así justificaba el crimen. Todos sabían que mi hijo tenía que ser asesinado por Castillo y que debía ser así. Él era Dios. Organizó una toma junto a Pablo, donde Antares recibió la orden de matar al hijo que esperaba Natalia, quien era Lucifer, y así terminaría con el mal que tenía en su interior. Al bebé entonces lo llamó adefesio. Un sacrificio que tenía como objetivo ser salvados del supuesto fin del mundo que ocurriría el 21 de diciembre de 2012. Cuando Antares de la Luz, Ramón Castillo, estaba preparando esta agrupación para el fin del mundo, pasa la fecha en que esto debía suceder y no pasa nada. Entonces comenzaron los cuestionamientos dentro de esta agrupación. Sus seguidores comenzaron a preguntarle qué sucedía, si en realidad él era el Dios en tierra y por qué lo que él había predicho no había sucedido. Entonces tuvimos la primera salida de gente, la gente que estaba más débil en cuanto a la fe, fue saliendo de esta agrupación. Eso terminó generando que algunos de los integrantes comenzaran a apartarse del grupo, hasta que un mail anónimo llegó a la PDI informando de un ilícito, lo que permitió en definitiva descubrir el macabro crimen. Nosotros comenzamos a investigar el consumo de la ayahuasca, pero al tener estas características sectarias, fuimos conociendo además otros ritos dentro de esta agrupación. Dentro del consumo de la droga además estaban prácticas sexuales entre ellos mismos, sin tener una pareja estable, digamos, sino que entre todos tenían estas prácticas. Y fuimos conociendo el posible homicidio de un recién nacido a modo de sacrificio. Así comenzó a desmoronarse Antares de la Luz. Él solamente tenía relaciones sexuales con las mujeres y después las mandaba a cortarse el cabello y a raparse por completo
con la finalidad de eliminar las malas vibras. Ramón Castillo logró huir a Perú. Al verse acorralado por la policía, se quitó la vida el 1 de mayo de 2013. Recibimos una información relevante y exclusiva que daba cuenta de una persona que se encontraba sin vida en un inmueble abandonado con similares características físicas en apariencia a Ramón Castillo Gaete. Aquí, el autodenominado Antares de la Luz decidió poner fin a su vida colgándose entre estas viejas vigas desatendidas por el paso del tiempo. Mientras tanto, en Chile sus seguidores comenzaban a enfrentar a la policía, entre ellos la mano derecha de Antares, el mueblista Pablo Undurraga Atria. ¿Qué te entregaste? ¿Sí? ¿Por qué te entregaste? ¿Estás arrepentido? Permiso. ¿Era la mano derecha del líder de Castillo? Era la mano derecha. Hasta ese momento él creía ciegamente que Antares era su Dios y por eso tenía esa fortaleza y él jamás iba a claudicar en lo que él le ordenara. En marzo de 2017, 7 de los integrantes de la secta de Coyihuay enfrentaron a la justicia en un juicio abreviado, 6 de ellos por el delito de homicidio calificado, mientras que Natalia Guerra, la madre del bebé, por parricidio. Cuando fue detenida, así su abogado intentaba evitar una condena. Cuando ella estaba en los Andes le dieron de beber ayahuasca, después la trasladaron a Coyihuay, posteriormente a la clínica, digamos, y en esas condiciones, en trabajo de parto y habiendo bebido este tipo de sustancias, creemos que no estaba en voluntad, digamos, o en posición más bien de hacer frente a lo que estaba sucediendo. Pero la justicia fue categórica. Para luego entregarlo a Antares de la Luz. Mientras esto ocurría, ellos lloraban. Lloraban porque comprendían plenamente el alcance de sus actos, más allá de su creencia y que Ramón Castillo era Dios o no. Ellos sabían que estaban entregando a un recién nacido, a un inocente para ser llevado a la más horrible muerte. Por lo que resulta viable concluir que el llanto que derramaron Undurraga y Guerra era una forma de cuestionarse lo que estaban a punto de cometer. Sin embargo, conscientes de ello, aún así lo consumaron. David Pastén, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas, Josefina López y Carla Franchi fueron condenados a 3 años de presidio por el delito de homicidio calificado, obteniendo el beneficio de pena remitida. Mientras que Pablo Undurraga a 5 años, Natalia Guerra los mismos años, pero por el delito de parricidio. Actualmente Natalia Guerra se encuentra rebelde del cumplimiento de la condena. Se despacharon por parte del juzgado de garantía de Quilpué las órdenes de detención respectivas, los cuales no han tenido éxito, no han sido ubicadas hasta el momento. La policía ha vigilado cada uno de los domicilios que Natalia registró en su momento, así como también el de sus familiares, pero hasta el día de hoy no hay resultados positivos. Le corresponde a la policía cumplir la orden de detención que fue emanada por el juzgado de garantía de Quilpué para el cumplimiento de esta condena por parte de Natalia Guerra. No se ha podido determinar cuál es su paradero. No podemos abocar toda la fuerza de una brigada especializada a buscar a una persona prófuga de la justicia, dado los requerimientos que nosotros recibimos a diario. Este 24 de abril se cumplirá 1 año desde que existe una orden nacional de captura para Natalia. Cuando fue condenada, ella permanecía con arresto domiciliario en esta parcela de Pirque, pero una vez que la Corte confirmó el dictamen del juzgado de garantía de Quilpué, ella desapareció. ¿Dónde está? Su familia informó que había viajado al sur con la intención de evadir a la justicia, algo que hasta ahora ha conseguido. Bueno, este caso generó, lógicamente nos conectamos todos con él porque generó noticias, generó angustia también. Estamos con la Paulina Allende Salazar, que se suma al panel. Porque, a ver, ¿cómo es posible primero que esté, nadie la puede encontrar? No, ¿y cómo es posible? Ahí me encantaría, Paulina, que tú nos explicaras también que ella estuviera en arresto domiciliario previo a la condena. Lo que pasa es que la ley es clara y bajo ciertas condiciones a ti te meten a la cárcel. Seguramente el juez claramente consideró que no era de riesgo que se iba a presentar, que no habían antecedentes como pero para Paulina pensar que ella no se iba a presentar. Entregó a su guagua en una efectivamente hoguera. Alguien que no estaba bien mentalmente, pero la justicia tiene ciertos órdenes. No puede meter a todo el mundo tampoco en prisión preventiva. Yo entiendo delitos bastante menores. Entiendo la rabia, entiendo el dolor, pero es parte de la circunstancia. Ahora, se midió mal.
si no, no estaría desaparecida, digamos. Bueno, ¿se acuerdan que el alegato que además hacen en la Corte de Apelaciones tiene que ver también con el estado psicológico en el que estaba Natalia Guerra al momento del homicidio? Pero ¿cómo hubo? Era lo que alegaba ella. Yo me acuerdo perfecto de una entrevista que dio el hermano de Natalia Guerra, que es cantante, que es conocido, y que contaba de que posterior al consumo de ayahuasca, ella habría sido víctima de una violación por parte de Antares de la Luz y que eso la habría llevado a tener el bebé, que le fue arrebatado una vez que nació. Esa es parte de la defensa que hacía su familia. Hugo. Familia que entiendo que hoy día no tiene ningún tipo de relación con ella. Hugo, claro, está bien. ¿La familia no tiene relación? Hoy día, o sea, aparte de una comunicación somera, no tiene mayor relación. De hecho, según decía la nota, son ellos mismos los que cuentan de que ella se va al sur de nuestro país precisamente para arrancar de la justicia. Oye, estoy de acuerdo con lo que dice. Sin embargo, la justicia la condenó por parricidio consumado. Sí. Esa es la condena. Y a 5 años, que es bien poco. Es bien poco. Sin embargo, el hecho de que cumpla arresto domiciliario como medida preventiva, digamos, como se me fue la figura, eso lo hace... Cautelar, perdón. Me parece que es súper liviano, por decirlo menos. Hemos visto gente que comete delitos bastante menores. Uno entiende que es una secta, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo llega una secta, Andrea? Tratemos de entender a un grupo de jóvenes que les trastorna la mente, yo no sé si con droga o otra cosa, para poder cometer un acto como el que vemos en pantalla, que es... no tengo ni palabras para calificarlo. No, horroroso realmente desde cualquier punto de vista. Siempre se habla aquí de dos partes, ¿no? De quien encabeza esta secta y que tiene ciertas características que logra persuadir a otras personas, y quienes son persuadidos y que normalmente es gente que es muy vulnerable y que tiene ciertas características de personalidad que hace que también puedan ser manipulados. Y ese fue uno de los argumentos justamente que presentó la defensa de Natalia Guerra y de los otros que también fueron condenados en relación a esa supuesta manipulación de conciencia que había. Pero finalmente, sopor, como que no entendí. Pero la justicia determinó que ellos estaban conscientes y que eran responsables. Aquí no se pudo acreditar que hubiese problemas mentales o que no hubiesen estado ellos en su sano juicio, sino que ellos fueron responsables y fueron condenados por eso. A la hora de dictar esta sentencia. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, con no tener antecedentes previos. Sabemos que ahí siempre se consideran esos atenuantes y ahí uno podría tratar de entender la pena, aunque de todas maneras llama la atención que sean solo 5 años. A mí me llama particularmente la atención en este caso, es la sensación de que nadie está libre. Aquí eran jóvenes, muchos de ellos con muy buena formación profesional, que con familias bastante bien y mucho mejor que otras, constituidas y con bienes, con capacidad de apoyarlos con psiquiatras, con psicólogos, porque yo he tenido varias conversaciones fuera de pantalla con familiares y efectivamente los apoyaron. Es decir, es tan fuerte la sensación de que nadie está libre y hay que estar encima, sobre todo en la adolescencia. Pero, Paulina, ¿qué les porque pasó? Son susceptibles, porque hay gente que tiene más debilidades emocionales, porque eso pasa, y porque hay gente que tiene daño mental y es capaz de seducir a esos niveles. Exacto. En la historia de la humanidad siempre ha habido personas con esta capacidad de seducción, de manipulación, que ha movido grupos humanos incluso mucho más grandes que esto a cometer horrores. Paulina, por lo mismo que tú estás diciendo, Antares de la Luz ya se quitó la vida, no existe, ya no está esta secta. ¿Cómo estará Natalia Guerra? O sea, porque a mí me encantaría saber cómo está esta madre después de que ya no está con ayahuasca en el cuerpo, anda prófuga de la justicia. Pero ella hoy día, ¿cómo se sentirá? Mató a su guagüita. A su guagüita de tan solo meses, a su hijo, lo tiró a una hoguera. Fíjate que quemado. ¿Cómo se sentirá? Pero yo creo que aquí nadie puede aventurarse a saber cómo se sentirá, porque hay dos opciones, o hay varias opciones, pero una es que ella efectivamente esté sufriendo y esté consciente y esté empática respecto del daño que generó. Imposible. Pero también que no. hay otra, también existe una posibilidad de que ella, acuérdense, hablaban en este contexto de una secta, que este niño era la representación del demonio, o sea que de todas maneras había una lectura de la realidad equivocado, falso, y que esté todavía Paulina, pensando desde esa línea. Claro, ahora los tenían como una especie como de encantamiento, con droga, yo no sé, pero tú, Cristian Herren, fuiste el primer llegar al lugar donde se suicida finalmente este líder, gurú, yo no sé cómo llamarlo. Bueno, a Antares de la Luz lo estuvimos buscando en varias zonas del sector del Cusco, Ollanta y Tambo, pero yo les quiero comentar también quién era Natalia Guerra, porque finalmente ella fue escogida por Antares de la Luz
que, no olviden, tenía un control no solamente sobre las mentes de estas mujeres y también de los hombres, sino que también tenía un control íntimo, un control sexual frente a todas las integrantes, frente a todas estas mujeres. Lo que estamos revisando a continuación en estas imágenes es lo que hicimos justamente en el sector del Cusco, cuando encontramos una casa abandonada donde se estaba ocultando justamente Antares de la Luz. Y esta casa, cuéntanos detalles, una casa abandonada, él había vivido mucho tiempo ahí, relata. Bueno, esta era una casa que fue hallada por la policía del Cusco, que daba cuenta de una casa abandonada que era conocida como El Castillo. ¿Solo eso? Solo eso, El Castillo. ¿Por qué? Porque no solamente pernoctaban en ese lugar indigentes, sino que también se hablaba de que en ese lugar se hacían algunos sacrificios de animales por parte de algunos grupos sectarios. ¿Podemos escuchar un poquitito de lo que podemos escucharlo justamente, lo que ocurrió en el Cusco con el hallazgo de Antares de la Luz? Estamos haciendo ingreso a la casa donde fue encontrado sin vida el cuerpo de Ramón Castillo Gaete. Imágenes exclusivas que les estamos entregando. Vamos a tratar de llegar al segundo piso, donde fue encontrado sin vida el hombre más buscado de nuestro país. Las características de esta casa completamente abandonada, la llamada casa embrujada, vigas a la vista, sin techo. Este fue el lugar donde se ocultó, quizás por un par de días, este hombre. Fue encontrado colgado en una viga de aproximadamente 3 metros de altura, con imágenes exclusivas que le estamos entregando para el Matinal de Chile. Este es el segundo piso, donde se perició por parte de la Policía Nacional del Perú, donde finalmente se logró dar con la identidad de este hombre de 35 años. Una casa abandonada hace aproximadamente 30 años, que se utilizaba principalmente por drogadictos y alcohólicos. Y de hecho aquí uno puede encontrar, por ejemplo, botellas de alcohol, comida también, botellas, muchos cigarrillos también que se encuentra tirado en este lugar, varios grafitis imaginamos la gente que ha ingresado durante las noches. Bien lo decía una vecina, acá se venía principalmente a realizar fiestas nocturnas, incluso se habla de algunos rituales durante la noche, e incluso no se descarta que en este lugar se hayan realizado rituales de sacrificios de animales. Esta es la vivienda donde se ocultó en sus últimas horas de vida Antares de la Luz. Estamos haciendo ingreso. Se oculta ahí, se oculta en ese lugar, Cristian, donde llegaste a este líder de la secta. Pero ¿cómo logra llegar a Natalia? ¿La vio vulnerable? ¿La encuentra en la calle? Bueno, no olvidemos que el grupo que era parte de la llamada secta de Coyihuay eran principalmente jóvenes profesionales, cada uno con sus carreras, incluso algunos, Paulina, con un importante poder adquisitivo por parte de los padres. Él cobraba incluso cuotas, mensualidades para mantener y sustentar esta secta que estaba operando en Coyihuay. Y en el caso de Natalia, él las escogía al azar. De hecho, en este caso, una mujer cada noche para tener relaciones íntimas, porque eso también estaba asociado al control mental, pero también a lo que él ejercía respecto a estas creencias, a esta secta que operaba finalmente con, supuestamente, Mari, el fin del mundo, el 2012. Por eso tenían que hacer un sacrificio, y en este caso escogió a Natalia para sacrificar a su guagua. Pero ¿por qué ella? ¿Cuáles eran los rasgos de su personalidad? Una mujer que lleva más de un año prófuga después de haber tirado su guaguita a la hoguera. Y tú decías, Hugo, que tú conoces a la familia. ¿Cuál era la descripción de personalidad que daban de ella? Yo conozco al hermano, pero bueno, ella va a las primeras reuniones con el hermano. Ella no va sola, ellos se enteran de que existe un grupo que les va a ayudar a mejorar el espíritu, a salvar a la humanidad, digámoslo de alguna manera. Va con el hermano, me imagino que, no sé, tranquilidad espiritual, que es la base de toda este tipo de secta. El hermano la deja sola. Espérate, que va con el hermano, van como a las primeras 3 o 4 reuniones, y el hermano se da cuenta de que Antares era, en palabras sencillas, un chanta. Y le dice esto a su hermana, quien al parecer sí cayó en esta red, y le dice, por favor, déjame tranquila, no te metas más en la decisión que yo estoy haciendo. Ella se encantó con Antares. Y yo me acuerdo que él decía incluso que el hermano la retaba porque ella salía de este grupo solamente para trabajar, para llevarle el dinero que comentaba Henry que tenía que entregar. No se olviden que en este caso ellos tenían productos, se autosustentaban con la producción de hortalizas, también ellos producían hamburguesas caseras y hamburguesas de soya, pero es más, ustedes no olviden el dato, Natalia Guerra, cuando ingresa a esta secta, la llamada secta de Coyihuay, tenía una pareja que se transformó en el número 2 de la secta de Antares
de la Luz. Y él finalmente, Antares de la Luz, logra que esta pareja termine y finalmente se queda con Natalia Guerra, con quienes ejercía el control sexual. Ustedes preguntaban, pero ¿y cómo hizo lo que hizo? ¿Pero cómo se arranca hoy día? Se dan cuenta que era tal el nivel, el poder que tenía sobre las mentes que incluso se adueñaba o se apropiaba, o cuando él quería tenía relaciones con la mujer de los otros integrantes. Él decidía. Pero o sea, se dan cuenta el nivel de manipulación, de daño que hay en esa relación. ¿Cómo puedo lograr yo entender, Cristian, esa mente de este tipo? Bueno, muchas veces estamos hablando de personalidades que son manipulables, que tienen el control finalmente a través de un líder que era un líder con una personalidad muy fuerte. Los queremos invitar a recordar y también ver actualizadamente lo que está ocurriendo con la secta de Coyihuay. Así era parte de la historia de esta secta, la secta de Coyihuay, donde el protagonista, no olvidemos, se quitó la vida, pero todavía esta historia continúa con esta mujer, quien entrega a su guagua recién nacida para el sacrificio. Natalia Guerra, prófuga hace aproximadamente ya un año. Ella ha sido condenada a una condena para cumplir pena efectiva de cárcel de 5 años. Pero Nacho Gutiérrez, ¿tú sabes, por ejemplo, cómo llegan estos personajes a la llamada secta de Coyihuay? Porque Antares de la Luz ofrecía seminarios de sanación. Habían personas que estaban en la búsqueda de la necesidad de reencontrarse con su yo interior e ingresaban a estos seminarios de sanación, y ahí es donde finalmente Antares de la Luz, al ver personalidades manipulables, comienza a tomar el control de determinadas personas. ¿Pero él de verdad se creía un ser superior? Bueno, Antares de la Luz, dentro de sus argumentos, decía que era Dios, que era enviado de Dios, y él lo representaba en la tierra. Claro, bueno, en ese caso hay que también saber dónde está finalmente Natalia, que es algo que la justicia la está buscando, pero sería interesante poder entrevistarla porque han pasado tanto tiempo. Pero también es interesante esta hora que se sume a la Paulina